el episodio pasado tuvimos oportunidad de evaluar la ubicación de una empresa dentro del mercado. Eso nos permitió ver que una empresa, desde el punto de vista del mercado, participa en 6 etapas, desde que comienza hasta el servicio postventa, y ahí es toda una serie escalonada, desde que ingresa al mercado y determina cuál va a ser su sector económico, después determina una parte de publicidad, determina también una parte de signos distintivos, de canales de distribución, de compra-venta y final de postventa. También vimos desde el punto de vista económico cómo es que una empresa participa en divisiones económicas como la macroeconomía y la microeconomía, pero que particularmente una empresa participa desde el punto de vista microeconómico como parte de la microeconomía. También vimos cómo una empresa pues tiene un conflicto con un interés con un consumidor, porque un consumidor pues lo que pretende es que su excedente le dure para comprar mayor cantidad de bienes, y desde el punto de vista de la empresa cómo quiere maximizar utilidades, lo cual se forma un conflicto de interés sano dentro de una economía donde hay dos fuerzas que entre sí quieren pues tener el mayor máximo de beneficios. Nos corresponde ahora en este capítulo ya entrar en la parte de cómo es que el derecho, en todas sus regulaciones, no solamente desde el punto de vista de la deslealtad, sino en todas sus regulaciones tiene estructurada unas formas, digo yo, o variables aritméticas que permiten determinar si alguien finalmente es responsable por un comportamiento. Cuando alguien es responsable por un comportamiento bajo la óptica jurídica, tiene que resolver y determinar que efectivamente es responsable y culpable por lo que hizo y debe pagar por lo que hizo. En eso está basado el derecho, en una posibilidad de que los demás seres de una sociedad puedan encontrar que hacer un determinado comportamiento le lleva a consecuencias que no son buenas para esa persona, y por eso es que no la repite, porque generalmente las personas repiten su comportamiento por las consecuencias que tiene ese comportamiento. Entonces, en este episodio vamos a tratar de ver rápidamente cómo es que están estructuradas las diferentes formas de responsabilidad bajo las diferentes jurisdicciones. Es decir, una jurisdicción civil, una jurisdicción sancionatoria administrativa y una jurisdicción penal. Y es como un mismo hecho puede al mismo momento impactar las diferentes jurisdicciones, y no es que un hecho sea juzgado 2 veces, es que un hecho o 3 veces. Lo que pasa es que un mismo hecho al mismo tiempo lo que hace es de alguna manera impactar diferentes bienes jurídicos tutelados. Cuando se traiciona, no se miden las consecuencias negativas que se puede tener. O sea, usted está metido en un proceso en el cual casi de carácter hipnótico, donde usted lo único que ve son las ventajas de la traición, no las desventajas que puede traer. Cuando la realidad se presenta, entonces presenta desventajas, y las desventajas pues en los 2 personajes que acabas de nombrar fueron supremamente complicadas. Si ellos hubieran pensado un momento, es suicida casi traicionar a Jesús, por ejemplo, en el caso de Judas, lo más probable es que no lo hubiera hecho, no lo hubiera traicionado. Pero él no estaba pensando en eso, él lo que estaba pensando eran las consecuencias positivas que tenía la traición. En esa medida vamos a ver los regímenes de responsabilidad que existen dentro del derecho. Vamos a ver entre otros solamente 3. Vamos a ver un tipo de responsabilidad civil, vamos a ver un tipo de responsabilidad sancionatoria administrativa, y vamos por último a ver un tipo de responsabilidad penal. Nuevamente, pues no se pretende hacer un estudio profundo acerca de la responsabilidad. Lo que se pretende es tratar de hacer y de recordar unas descripciones que contienen el derecho de daños, para así recordarlas y después dentro de cada una de ellas ver la deslealtad, cómo es tratada, porque es que la deslealtad dentro de nuestras regulaciones romano-germánicas se tratan bajo más variables de responsabilidad. Muy importante tener en cuenta lo siguiente, es que estamos hablando de regímenes de responsabilidad bajo un derecho romano-germánico, porque no podemos hablar de lo mismo
respecto del derecho anglosajón, que tiene otras formas de estructurar si alguien es responsable o no. Pero nosotros utilizamos un concepto romano-germánico, y en ese concepto romano-germánico hacemos referencia a todos los países que en algún momento fueron colonia o de Roma o de Alemania. Por eso se denomina romano-germánico, que adoptaron ese estilo de derecho, porque otro estilo de derecho es el derecho anglosajón, que son aplicado en todas las legislaciones que devienen de ser colonias de Inglaterra. En ese sentido, comencemos con el régimen de responsabilidad civil. Cuando estamos en presencia del régimen de responsabilidad porque una persona adelantó un comportamiento y ese comportamiento tiene consecuencias en responsabilidad civil, hacemos referencia a que el régimen de responsabilidad civil generalmente es cuando está involucrado el dinero de una persona y sufre un desmedro patrimonial esa persona por el comportamiento que hizo una persona. Es decir, una persona adelanta un comportamiento y otra tiene un desmedro patrimonial, tiene derecho a una indemnización en perjuicios como consecuencia de ese comportamiento. Y cuando estamos en presencia de un régimen de responsabilidad civil, lo primero que tenemos que entender si es que estamos dentro de un contrato o fuera de un contrato, es decir, extracontractual. O es contractual o extracontractual la relación que tienen A con B como consecuencia de este daño que alguien está sufriendo. Y si estamos en materia contractual, hay que ver el contrato, las condiciones del contrato y determinar si estamos en presencia de obligaciones de medio o estamos en presencia de obligaciones de resultado y en cabeza de quién quedó esa obligación. Es decir, cuando hay un contrato hay que hacer una matriz y determinar cada prestación en cabeza de qué persona está. Y así determinamos los riesgos de incumplimiento en cabeza de quién está. Por eso, cuando alguien incumple un contrato hay que determinar esa prestación o esa obligación en cabeza de quién está y determinar si es una obligación de medio o resultado. ¿Qué es una obligación de medio? Es aquella que se hace lo mejor para cumplirla, pero no hay una obligación de resultado sobre la misma. Es decir, no se promete un resultado, sino que se hace la mayor diligencia para poder cumplir esa obligación. Es decir, el incumplimiento estaría en que no se hizo toda la diligencia propia de una persona que adelanta ese tipo de actividad. Y una obligación de resultado ya viene algo diferente, es cuando se promete un resultado. Es decir, independiente de cómo se hace, se promete es que efectivamente se cumpla con el resultado estipulado. Y ahí viene una situación que se habla de responsabilidad civil contractual. Pero si el tipo de responsabilidad civil no es dentro del contrato, sino porque alguien adelantó un daño como consecuencia de algo extracontractual, como cuando una persona accidenta el carro de otra persona, no hay ningún contrato, es por fuera del contrato que se crea una indemnización. Eso se denomina responsabilidad extracontractual. Y ahí hay que ver si el régimen de responsabilidad es subjetivo o es un régimen de responsabilidad objetivo. ¿Y qué significa eso? En el régimen de responsabilidad subjetivo hay que probar unas variables, es decir, hay que probar para que alguien sea responsable bajo óptica civil, dentro del proceso se debe probar un daño, se debe probar un comportamiento que puede ser culposo o doloso, el comportamiento de alguien que si es con culpa es que lo hizo con falta de previsión o falta de diligencia o imprudencia, y si es con dolo es porque lo hizo con intención. Y por último hay que probar un nexo causal. ¿Qué significa el nexo causal? El comportamiento que se acaba de probar dentro del proceso es la causa del daño. Es decir, si ponemos el ejemplo donde una persona iba manejando y estrelló a otra, pues la primera persona tuvo un daño, un desmedro patrimonial. Se prueba que una persona iba manejando y estrelló al otro. Y el nexo causal es la estrellada es la que me causa el desmedro patrimonial. Es decir, el nexo causal es que exista, que el daño sufrido sea como consecuencia de una persona que ya se probó el comportamiento. Ese es un tipo de responsabilidad subjetiva. Ahora vamos a otro. Es que estamos en presencia de una responsabilidad civil, pero extracontractual, de carácter objetivo. Ya lo que hay que mirar es que se determina que exista un daño, nuevamente, que exista un hecho generador del daño y por último un nexo causal. Miren, la diferencia es que en la primera hay un elemento volutivo que es la voluntad de una persona, y acá es un hecho generador del daño, es decir, acá no se mira el comportamiento de la persona. Por ejemplo, un ejemplo de responsabilidad objetiva se tiene en materia de consumidor, donde existe un daño, es decir, una persona tiene un bien que salió, un televisor que salió dañado, el hecho generador del daño es que el vendedor lo vendió, y el nexo causal
el televisor dañado fue vendido por una determinada persona y esa persona responde. Lo hizo con intención, lo hizo con falta de diligencia, falta de previsión. En la responsabilidad objetiva no se mira eso porque no se tiene en cuenta el comportamiento humano, sino un hecho generador del daño. Y así tenemos que desde el punto de vista de responsabilidad civil, generalmente lo que se mira es un factor económico y es un juicio de responsabilidad donde hay un juez que viene a dirimir el conflicto entre A y B. Y producto de dirimir este conflicto es que el juez determina si efectivamente B le debe a A. ¿Bajo qué? En resumen, un régimen de responsabilidad contractual, que hay un contrato y donde se mira si las prestaciones son objetivos, son una obligación de medio o son una obligación de resultado. Dependiendo si es de medio o resultado, va a verificarse el incumplimiento de la prestación en cabeza de quién está. Si es un régimen de responsabilidad extracontractual es por fuera del contrato y las matrices de responsabilidad, si es subjetiva, tiene la variable daño, culpa o dolo y nexo causal. Hay que probar las tres variables, por eso es matemático el derecho. Porque tiene compartimentos que el abogado tiene que probar y si los prueba, una persona es responsable y tiene que, de alguna manera, obligada a resarcir el daño que fue causado a una persona por su comportamiento. Ahora, otro régimen de responsabilidad es el objetivo, y el objetivo ya es daño, su variable, hecho generador del daño y nexo causal. Hay que probar también esas tres variables. Y ahí tendríamos un resumen rápido de un régimen de responsabilidad civil, necesario para los capítulos posteriores, porque a través del régimen de responsabilidad civil y bajo este esquema es que vamos a desarrollar cada uno de los supuestos fácticos que hay en la ley acerca de deslealtad. Y repito, no podemos olvidar que nuestro sistema es romano-germánico y el sistema romano-germánico está sujeto a unas variables y eso viene del debido proceso. En las estructuras dramáticas siempre hay como la representación de o de una cantidad de personas que componen una sociedad. Entonces, en una obra de teatro, en una novela, en una película, se busca que los roles de los actores en esos personajes logren hacer que el espectador, sea un televidente, sea un espectador teatral o un asistente a una sala de cine, logre un efecto mimético y de identificación. Porque si no, pues no se va a ver representado bajo ninguna circunstancia un ser humano del común frente a una pantalla donde te van a mostrar una persona multimillonaria que está viviendo en una cantidad de vicisitudes. Pero sí podemos ver a una persona del común, un vendedor de la calle, una persona que es ama de casa, que es una madre soltera, donde hay una gran cantidad de personas que están viviendo esas situaciones. Entonces, al ser representadas en las piezas o en las obras o en las películas, logran que haya como un engagement dentro de las personas y el sentido y el valor de la película o de lo que estén viendo los logre conectar, ¿sí? Porque para nosotros puede ser lejano, pongamos un ejemplo, el estar en la guerra. Usted no estaba en la guerra, yo no estaba en la guerra, directamente, indirectamente sí. Pero habrá personas que sí, por ejemplo un soldado, un reinsertado, sea de izquierda, sea de derecha, la persona que vive en X pueblo o en X escenario, que los toca de una manera directa, ¿sí? Yo sé que usted es un tipo profesional en todo lo que hace y particularmente en su parte de artes y de actoral. Le pregunto, ¿qué prefiere usted? ¿Un personaje protagónico, antagónico, no en cuanto al factor monetario, que a todo el mundo nos interesa el factor monetario, sí, pero más en como papel y en poderlo desarrollar y reflejar un estilo de vida de alguien que es desleal o alguien que es leal? Digamos que ahí habría que evaluar varios factores. Bien lo estás diciendo, es el económico, pero también es la historia, qué tipo de personaje es, en qué momento de la vida me encuentro yo y que me conecte con algo, ¿sí? Pero digamos que en mi carrera los personajes con los que más me he divertido siempre son los personajes de reparto y los antagónicos, más que los protagónicos, porque tienen varias licencias, ¿sí? Digamos que con respecto a los protagonistas, pues sí, son los bien portados, es el deber ser, es el personaje blanco, es el ideal social de la persona.
pero por eso digo que es un ideal social, más no es lo que es, ¿sí? Entonces, cuando interpretas un personaje de reparto o un antagónico, pues tienes una cantidad de libertades de ser la caspa, ¿sí? De tener una cantidad de rollos emocionales, psicológicos y de alguna manera espirituales, que hacen que esa persona se comporte de la manera en la que se comporte, y por eso el público en general se vea identificado con ese rol. Generalmente cuando hay un casting, en ese casting perfilan los personajes. Sí. Me imagino que ha tenido algún perfil de un personaje desde Al, pero si no lo hubiese tenido, si recuerda cómo fue ese perfil, puede indicarme cómo es el perfil de una persona cuyo papel se desarrolla dentro de la lealtad, dentro de esa serie, de esa obra teatral o en cine. Pues dentro de la sinopsis de los personajes siempre hay muy marcado quién es quién, o una descripción del escritor, del libretista, ¿sí? O del dramaturgo. En el teatro no hay una sinopsis simplemente hay una pieza teatral que debes leer y frente a eso empiezas a ver cuál es el comportamiento del personaje. Son personajes que no tienen respeto por nada, ¿sí? Que piensan en ellos mismos, en sacar ventaja, en aprovecharse de las situaciones, vuelvo y digo, para beneficio propio, en esconderse a nivel social frente a diferentes caretas o carátulas o máscaras que tengan para funcionar así y moverse dentro de una sociedad.